En primer lugar, buenas tardes. Soy el almirante Treviño y tengo el honor y la satisfacción de presentar al coronel Enrique Domínguez. Quiero agradecerles, en segundo lugar, pues su presencia aquí, ya que venir a estos actos por la historia de España, pues no es tampoco una cosa multitudinaria, es decir, que siempre están los mejores y escogidos, los tenemos de oyente, una audiencia fiel. Y sin más, voy a relatarle muy rápidamente, porque la biografía es amplísima, la biografía de nuestro conferenciante de esta tarde, que nos va a deleitar durante 45 o 50 minutos. Bien, el coronel Domínguez ingresó en la Academia General Militar en el año 59. Ninguna de las señoras aquí presentes había nacido. Bien. Gracias. Recibió su despacho, lógicamente, 4 años más tarde, el año 63, y pertenece a la 18ª, no 18ª, como dirá que yo me sé, 18ª promoción de la Academia. Salió de teniente y su primer destino fue el batallón de carros de combate de la 2ª División, tristemente desaparecida, como todas las divisiones, diríamos. A continuación pasó al Regimiento Canarias 50, que sería en Canarias, ¿no? Luego pasó a un CIR, porque en esa época era obligatorio que los tenientes pasaran a formar a nuestra juventud, otra cosa tristemente desaparecida. Pasaría después a la Escuela de Aplicación en Tiro de Infantería a mejorar, lógicamente, su formación militar, y ya como teniente su último destino fue como en la Escuela de Automovilismo. Hacienda capitán en el año 71, y aquí hay un dato que no lo pone en biografía, pero lo digo yo, estuvo 8 años de teniente, porque como resultas de la guerra, pues había un estancamiento en el escalafón terrible. Nos miraban con mucha envidia en la Armada porque a los 3 años ascendíamos automáticamente, pero en aquella época ver un teniente de infantería, vamos, era más que un teniente de navío. Entonces ya como capitán vuelve a Madrid al Regimiento Memorial del Rey número 1 y pasa después a base de parques y talleres de la primera región militar también en Madrid. Asciende finalmente a comandante. Comandante no estuvo mal, porque fueron 8 años de capitán, ¿no? Ahí, bueno, yo me tiré de capitán 11 años, o sea, compensamos lo uno con lo otro. Hace el curso de Estado Mayor y se diploma en el año 82. Pasa entonces la Dirección de Apoyo al Personal, hay que pagar siempre el tributo, hacer el curso de Estado Mayor para pasar por los cuarteles generales. División de Logística del Estado Mayor del Ejército, ahí interviene en la confección del Plan Logístico General del Ejército y hace varios viajes por Alemania, Italia, Holanda, Bélgica, etcétera, que siempre es una cosa que instruye. Asciende a teniente coronel, pues yo diría que estuvo muy poco tiempo de comandante, o sea que realmente pues no llega a 8 años. No. Y ahí pasó ya al Estado Mayor de la Defensa, ya a un nivel más alto. Estuvo en la crisis del Golfo, le pilló en el Estado Mayor de la Defensa. Pasa después al EMACOM, a la división de planes, que es la división más distinguida del EMACOM. Y finalmente asciende a coronel con tan solo 4 años de teniente coronel, lo cual hemos retomado la carrera y estamos empatando con la Armada. Y le dan un mando que para mí es de lo mejorcito que tiene el Ejército de Tierra, que es el tercio número 2, que es el segundo de la legión, que es el Duque de Alba. Está ubicado en Ceuta, y que los marinos teníamos la costumbre de siempre que entrábamos en Puerto Ceuta nos invitaban. El problema no era entrar, era salir. Bien, ya de coronel, una vez que cumple sus 2 años de mando, milagrosamente, porque me ha contado una anécdota que por lo visto ahí las cabezas rodaban cada vez que la legión hacía una racia con sus vecinos musulmanes. Cuando un musulmán le pegaba a un moro, inmediatamente iba al tercio a socorrer a su compañero. Entonces, curiosamente, rodaba la cabeza al coronel, una cosa increíble. Pero bueno, y pasa a la Escuela Superior del Ejército como profesor de táctica. En el 95, esto no me ha explicado por qué, a petición propia pasa a la reserva. Bueno, pues cada uno tiene sus motivos. En ese tiempo ha hecho un montón de cursos: carros de combate, proyectiles filoguiados, automovilismo, dirección e inspección de seguridad industrial, logística, apoyo aéreo, NBQ, logística OTAN en Hamburgo, política de la OTAN en Oberá-Mergau, Estado Mayor en la Escuela Superior de la Guerra, por supuesto, y además es autor de un montón de artículos, libros y todo. Es decir, que tenemos ante nosotros a un infante guerrero y además un intelectual. Mi coronel, tuyo es el suelo, como dicen los ingleses. You have the floor. Muchas gracias, almirante, por esta bonita presentación, breve pero bonita presentación. Muchas gracias. Y estoy muy agradecido
a la Real Liga Naval Española por estar de nuevo aquí para poder hablar sobre este tema tan interesante que es la Guerra de Cuba, antecedentes del desastre. Tengo que ir bastante deprisa porque quiero decir muchas cosas y es muy importante el tiempo en este caso. Todos ustedes habrán oído la famosa frase, pero ¿cómo hemos podido llegar hasta aquí? ¿Verdad? La han oído, ¿no? Y ahora también la estamos oyendo. Pero ¿cómo es posible? Esta pregunta se la hacían muchísimo los periodistas, escritores e intelectuales de la generación del 98. ¿Por qué hemos llegado al desastre del 98? Si habíamos tenido 2 guerras anteriores en Cuba, teníamos que estar preparados para todo esto. Yo voy a intentar despejar por qué se llegó allí y por qué se llegó al desastre. No me voy a meter más allá del desastre. Miren, en 1840 Cuba era un emporio comercial. Era la primera potencia del mundo en la confección de azúcar de caña. Y además de eso, también exportaba tabaco y cacao. Y café, un poco de café. Es decir, en aquellos momentos era la joya de la corona española. ¿Qué hicieron los gobiernos españoles? Aprovecharse de esa riqueza. Nada más, no hicieron más que eso. ¿Por qué? Porque los cubanos no tenían ni muchísimo menos los mismos derechos que los españoles. Y además, cuando sus productos llegaban a la península, tenían que pagar aranceles. Y cuando los productos peninsulares llegaban a Cuba, tenían que pagar aranceles. En 1863, Antonio Canóvar del Castillo crea el Ministerio de Ultramar. Pues bien, con todos estos antecedentes y con esa centralización del poder, por cierto, debo decirles que ninguno de los ministros de ultramar que yo sepa visitaron nuestras posesiones de ultramar. Ninguno. Pues bien, como digo, frente a esa centralización se inicia el 10 de octubre de 1868 la Guerra Larga de Cuba, que va a durar 10 años, hasta 1878. Justo al día siguiente, 10 de octubre de 1868, justo al día siguiente de que en España se haya formado el gobierno provisional al mando del general Serrano con motivo de la revolución del año 68 en España. Bien, ¿qué pasaba con los Estados Unidos? ¿Qué decían los Estados Unidos respecto de Cuba? Bueno, pues la doctrina Monroe decía que América para los americanos. Pero es que su secretario de Estado, Quincy Adams, resulta que decía que Cuba era la prolongación natural de los Estados Unidos y que, por tanto, mientras Cuba no perteneciese a los Estados Unidos, la integridad territorial de los Estados Unidos no estaría completa. Esto en el año 23. En el año 1845 se crea una asociación en Estados Unidos llamada Lone Star, que predicaba la anexión de Cuba por cualquier medio. Por cualquier medio. En 1849, el secretario de Estado del presidente Knox, James Buchanan, ofreció la compra de Cuba a España por $100 millones. Los americanos estaban acostumbrados a comprar territorios. Lo habían hecho a los rusos en Alaska, a los franceses en la Luisiana, a los españoles en la Florida, porque nos compraron la Florida, etc. A todo esto, naturalmente, los gobiernos españoles se negaban. Cuando termina la guerra de secesión de Estados Unidos, el presidente Grant también le ofrece la venta de Cuba a España, perdón, a Estados Unidos. Y naturalmente eso no lo vio muy mal el presidente del gobierno en ese momento, el general Prim. No vio mal esa posible venta. Y finalmente, en el año 1869, al año siguiente de iniciarse la Guerra Larga de Cuba, los rebeldes cubanos, con el respaldo económico de los Estados Unidos, le volvieron a ofrecer a España la compra de Cuba por $130 millones. Es decir, como queda claro, los Estados Unidos tenían una auténtica obsesión por Cuba. Y esto había que tenerlo muy en cuenta aquí, en la península. Otro factor a tener en cuenta por parte de los españoles debía haber sido
el esclavismo, el abolicionismo en los Estados Unidos y el esclavismo en Cuba. Terminada la Guerra Civil de los Estados Unidos, el abolicionismo comienza, al menos teóricamente, pero en Cuba no, en Cuba continúa el esclavismo, la esclavitud de los negros. En Cuba, a partir de 1850, la sociedad, la élite criolla cubana se divide en dos grandes grupos. Los autonomistas reformistas cubanos y, por otro lado, los separatistas o independentistas de Cuba. Luego surgió el tercer partido, que era el anexionista, y también, efectivamente, había otro partido, que era el españolista, que no quería saber nada sobre darle lo más mínimo a Cuba. Nada, en absoluto. Otro factor también a tener en cuenta muy interesante es la masonería, la Gran Logia de Cuba. Y la masonería estaba a las órdenes de la masonería francesa, fundamentalmente, y también inglesa. Y la mayor parte, Juan Manuel de Céspedes, por ejemplo, el que se levanta al grito de Yara, y los principales cabecillas de los rebeldes cubanos eran masones. En 1869 era regente en España el general Serrano y jefe de gobierno el general Prim. En febrero de ese año, del 69, llega un coronel de caballería diplomado de Estado Mayor a Cuba a luchar contra los rebeldes cubanos, que se llamaba Arsenio Martínez de Campos. Pues bien, Prim, como todos sabemos, fue asesinado. Había conseguido que Amadeo I de Saboya se hiciese cargo de la corona de España. Cuando llega en el 2 de enero del año 71, Amadeo I a España, lo primero que tiene que hacer es irse a la Basílica de Atocha a orar ante el cadáver de Prim. Es decir, Amadeo I se queda sin respaldo de ningún tipo. En abril del 71, de este año 71, Martínez Campos, debido a su labor en Cuba, de su trabajo en Cuba, es ascendido a brigadier. Y tenía ya 39 años, o sea, no era un jovencito. Como en la generación anterior, en las guerras carlistas, la primera guerra carlista, que los brigadieres pues tenían 20, 25 años, etc. Bien, era capitán general de la isla de Cuba el conde de Balmaseda, que se llevaba muy bien con Martínez Campos, pero a los 3 años y 3 meses de estar allí combatiendo casi sin descanso a los rebeldes cubanos, Martínez Campos pide el regreso a la península. Y resulta que estaba de acuerdo con el conde de Balmaseda en que la solución para España era, concretamente, la restauración en la figura del príncipe Alfonso de Borbón. Pero cuando llega a España en el mes de junio, Martínez Campos, del año 72, ha estallado ya la tercera guerra carlista en España. Por tanto, tenemos dos guerras simultáneas, la carlista y la de Cuba. El ejército español estaba deshecho, prácticamente, deshecho. Pero, en fin, lo aguantábamos como podíamos aquello. El 11 de febrero del 73, Amadeo I abdica, termina harto de la politiquería y de los políticos españoles, y se va. Y esa misma tarde en el Congreso se proclama la Primera República Española. El caos, el desorden, la inestabilidad política en España es tremendo. Tan tremendo que en Cataluña se pretende crear el Estado catalán. Y tiene que ser el primer presidente de la República, el señor Figueras, el que vaya a Barcelona y calme el ardor guerrero de sus amigos catalanes. Bien, Martínez Campos fue destinado por la República a Cataluña a luchar contra los carlistas. Les vence en distintos combates, en Berga, en Ripoll, etc. Y con ese motivo la República le asciende a mariscal de campo, es decir, a general de división. Con Pi y Margall llega el federalismo y con el federalismo llega el cantonalismo. Y todos sabemos lo que fue el cantonalismo. Las provincias, las grandes capitales, los pueblos a luchar unos contra otros. Es decir, todos eran independientes. Aquí todos éramos independientes en España. Concretamente, en agosto del 73, Cánovas es encargado por la reina Isabel II y por el príncipe Alfonso que se haga cargo del movimiento alfonsino en España. Y Cánovas crea los famosos círculos alfonsinos, una gran labor por su parte en España. Pero él tiene que ser el director de la venida de Alfonso XII, del futuro Alfonso XII, a España. Bien,
Con Castelar, la guerra cantonal decae enormemente, solamente queda el cantón de Cartagena, y el 3 de enero del 73, como todos sabemos, el general Pavía termina con la República. Se crea entonces un gobierno provisional al mando del cual se sitúa el general Serrano, y Martínez Campos, cuando ve el gobierno que crea el general Serrano, no está de acuerdo con él, está de general de división en Cataluña, y se pide el relevo y se viene a Madrid. Todo el mundo sabía cómo pensaba Martínez Campos, y resulta que le cogieron el día 31 de enero de este año, del 73, perdón, del 74, me estoy confundiendo, del 74, y un comandante y 6 números de la Guardia Civil aparecen en su domicilio, le detienen e incomunicado se lo llevan al castillo de Belver, arrestado. Él no sabe por qué ha pasado eso, no tiene ni idea, pero va a estar allí hasta el mes de abril del año 74, cuando el marqués del Duero, don Manuel Gutiérrez de la Concha, le convence a Serrano para que le permita salir a Martínez Campos de allí, del castillo de Belver, y se ponga al frente de una de las divisiones de su cuerpo de ejército para luchar contra los carlistas. Serrano accede, se pone a las órdenes del marqués del Duero, y lo primero que hacen es levantar el sitio de Bilbao. A continuación, quieren tomar Estella, y este es el momento. Estella es la capital espiritual del carlismo. Y este es el momento en que Cánovas quiere, precisamente, que por parte del Marqués del Duero se proclame a Alfonso XII rey de España. ¿Pero qué ocurre? Que el Marqués del Duero muere de un disparo perdido al pie de Montemuro. El cuerpo de ejército se tiene que replegar a Tafalla. Cuerpo de ejército. Y cuando se repliega a Tafalla, Martínez Campos pide el relevo también y regresa a Madrid. Martínez Campos, como general de división, es un general de tercera división, valga la redundancia. Por encima de él están los tenientes generales y los capitanes generales. Y entonces está deseando, porque la situación es muy grave, el ejército está deshecho, desmoralizado, y le pide a varios generales, entre ellos al general Jovellar, que es el capitán general del cuerpo del ejército Centro-Levante, al general La Serna, al general Arrando, que tienen tropas a sus órdenes, que se levanten y hagan la restauración monárquica. Ninguno de ellos se quiere enfrentar con el general Serrano. Fíjense ustedes que la revolución de España, la revolución del 62 en España ha pasado por todo. Revolución, monarquía, república y ahora una dictadura personal. Una dictadura republicana se llamaba, pero dictadura, al fin y al cabo. Bien, Cánovas, mejor dicho, Martínez Campos, recibe aquí en Madrid a don Antonio Daván. ¿Quién era don Antonio Daván? Un coronel que era hermano de Luis Daván, que mandaba una brigada del ejército de Jovellar, del ejército Centro-Levante de Jovellar, para ofrecerle su brigada con objeto de que proclamara a Alfonso XII. Y así lo hizo Martínez Campos. Se fue a Valencia y en Sagunto se proclama a Alfonso XII rey de España el día 29 de diciembre del año 74. Pues bien, con ese motivo le había escrito a Cánovas, Martínez Campos, para que se hiciese cargo del gobierno. Cánovas se hace cargo del gobierno y lo primero que hace, el primer decreto que firma es ascender a Martínez Campos a teniente general y nombrarle capitán general de Cataluña para que termine con la guerra carlista en Cataluña. Efectivamente lo hace y como consecuencia de eso, pues resulta que Martínez Campos recibe la Cruz Laureada de San Fernando. Y a continuación, el general Quesada por la izquierda y Martínez Campos por la derecha, uno atacando a Navarra y otro atacando a las Vascongadas, van a terminar con la guerra carlista en el 76. ¿Qué quedaba? ¿La guerra de Cuba? Nada más. Se había terminado con la guerra cantonal, con la guerra carlista, la de Cuba. ¿Qué hace el gobierno Cánovas? Fíjense que estoy hablando del gobierno Cánovas desde la Restauración. El gobierno Cánovas decide que el general Jovellar, por una parte, sea capitán general de la isla y gobernador de la misma. Y por otra, nombra a Martínez Campos general en jefe de las fuerzas de operaciones en Cuba. Es decir, divide el mando en dos partes, cosa que resultó bastante eficaz, porque uno se ocupaba de la cuestión administrativa en la isla,
cuestiones administrativas y el otro de la cuestión militar. Como todos sabemos, la guerra de Cuba termina en el año 78 con la paz del Zanjón. La paz del Zanjón se tenía solamente gracias a la actuación de Martínez Campos contra los rebeldes cubanos. La paz del Zanjón tenía solamente 8 artículos y Martínez Campos los va a poner prácticamente y muy rápidamente en funcionamiento. Consigue que los cubanos vengan a las Cortes españolas, aquí a Madrid, a representar, pero no iba a decir a representar, no a representar Cuba, sino a votar lo que interesaba a los españoles, para España, elecciones generales, leyes, etcétera, para España en general, para la península, no para Cuba. Y por otra parte también consigue que los cubanos puedan votar en Cuba en relación con las votaciones que se hacían en la península, con una serie de excepciones importantes. Es decir, no podían votar los negros, no podían votar aquellos que no tuvieran o no pudieran pagar de 25 a 75 pesetas, etc. Por lo tanto, esas excepciones son muy importantes para los cubanos, para los que se sentían legítimamente cubanos y además con los mismos derechos que los españoles, que no los tenían. Escribe Martínez Campos una carta a Cánovas diciéndole que además de la paz del Zanjón, Cuba necesitaba algo más. No le dice más, le dice esto. Necesita algo más. Cuba necesita algo más que la paz del Zanjón. Bien, Martínez Campos es aclamado, victoriado en Cuba, ha terminado la guerra, todo el mundo es feliz, etcétera, etcétera, más o menos. Este era el panorama general. Pero resulta que Martínez Campos es reclamado por Cánovas para que regrese a la península urgentemente. Caramba, ¿por qué? Y Martínez Campos llega a la península engañado, porque cree que va a ser, le ha hablado a Cánovas en 2 cartas. Todo eso está recogido aquí y muchas cosas más. Que hay movimientos extraños en el norte, que los carlistas están de nuevo alborotados, y Martínez Campos cree que cuando llegue va a ser nombrado ministro de la guerra. Pues no. Cuando Cánovas, cuando llega a Madrid, se le cae el velo de los ojos, porque lo que quería Cánovas es que Martínez Campos, con su áurea de haber vencido a los carlistas aquí, a los cubanos allí, etcétera, se enfrentase con Sagasta en las elecciones generales. Cánovas del Castillo no estaba seguro de ganar Sagasta, pero de Sagasta no se fiaba nadie, no se fiaba ni el rey. ¿Por qué? Porque Sagasta era un señor que había participado en la revolución y había echado a los Borbones. Y claro, nadie se fiaba de Sagasta en este momento. Entonces se hace cargo del gobierno en marzo de este año del 79, y en el mes de agosto del año 79 comienza una nueva sublevación en Cuba. Es lo que se va a denominar la Guerra Chiquita de Cuba. Y allí va a ir el general Polavieja a aplacar a derrotar a los nuevos rebeldes cubanos en esa Guerra Chiquita de Cuba. Pero es que además en el mes de octubre el rey Alfonso XII se va a casar en segundas nupcias con la archiduquesa de Austria, María Cristina de Habsburgo, sobrina del emperador de Austria-Hungría. Con todos estos movimientos, y este es el primer error que yo creo que comete Martínez Campos, haberse hecho cargo del gobierno, con todos estos movimientos Martínez Campos no puede hacer nada más por Cuba, que es lo que él quería. Porque además, ¿quién tenía Martínez Campos detrás del gobierno? Pues tenía a unos señores que estaban en las Cortes, que eran los diputados canovistas. ¿Y a quién obedecían los diputados canovistas? A Cánovas. Es decir, él no tenía un respaldo político de ningún tipo. En diciembre del año 79, uno de sus ministros, de los ministros de Martínez Campos, se enfrenta con la mano derecha de Cánovas del Castillo, que es Romero Robledo. Romero Robledo, con Cánovas, es el que se inventan aquello del caciquismo, es decir, vamos a comprar los votos, ¿no? Meter el duro de plata en las personas y votan. Con ese motivo, el ministro de Martínez Campos dimite y todo el gabinete de Martínez Campos dimite y cae el gobierno de Martínez Campos. Bien, debido a los ataques que Cánovas le lanza a través de la prensa a Martínez Campos por su actuación como jefe de gobierno, Martínez Campos en el Senado
tiene que defenderse y lo hace. Se defiende de los ataques, que ha gastado mucho dinero, tenía que pagar 3 pagas que no se les había pagado a los soldados. En fin, tenía que hacer bastantes cosas allá, pero sobre todo dice una cosa Martínez Campos que es muy importante. No estaba Cánovas presente, por supuesto, y dice, voy a estar tan lejos del señor Cánovas políticamente cuanto pueda. Y a partir de ese momento, Martínez Campos va a apoyar al Partido Liberal de Sagasta. ¿Qué ocurrió con aquello? Que detrás de Martínez Campos se fueron una serie de generales, como el conde de Balmaseda, general Pavía, etcétera, etcétera. Muchos generales. General Jovellar. También se fueron importantes políticos, como Alonso Martínez, y gran parte de la nobleza española, empezando por los duques de Alba. Es decir, Martínez Campos arrastró a mucha gente, y naturalmente el rey se quedó encantado. ¿Por qué? Pues porque sabía que detrás de Sagasta estaba Martínez Campos. Y claro, Sagasta no iba a mover un dedo contra la monarquía. Este asunto trajo unas consecuencias muy grandes porque he omitido decir que cuando se hace el pronunciamiento en Sagunto, en el año 74, a finales del 74, aquello le sentó como, digamos, en lenguaje vulgar, como un tiro a Cánovas del Castillo. Le sentó muy mal, porque él era el encargado de la restauración. Y a partir de aquel momento, Cánovas tenía bastante, digamos, animadversión sobre Martínez Campos. Pues bien, por otra parte, debo decir que el aislamiento internacional en que se encontraba España era brutal. España era una potencia de segundo orden ya en Europa. No tenía nada que hacer frente a los imperios, los grandes imperios británico, alemán, francés, ruso, etcétera, austrohúngaro. En febrero del 81, Cánovas dimitió y el rey, sin dudarlo, dijo que se hiciese cargo del gobierno Sagasta. Y Sagasta nombra a Martínez Campos ministro de la Guerra. Y lo más interesante de este momento pues, es que Martínez Campos creó la Academia General Militar en Toledo. Es el día 20 de febrero del año 82. Esto fue en la Academia General Militar en su primera época. Hoy está la Academia General Militar en su tercera época. Bien, a partir de esta década de los 80, los norteamericanos ya se habían instalado en la isla. Va a terminar la década de los 80 con cerca de 2.000 norteamericanos viviendo en la isla. Habían comprado comercios, habían comprado tierras, habían comprado incluso algún ingenio azucarero. Es decir, los intereses norteamericanos en la isla estaban clarísimos. En 1885 todo el mundo sabía que el rey estaba muy mal, muy malo. Tenía una tuberculosis galopante, aunque no se decía, pero todo el mundo lo sabía. Tan es así que el doctor Camisón, en el mes de octubre, le dice que se vaya al Pardo, porque allí en el Pardo respirará mejor aire, etc. Y se va al Pardo. Y uno de los asiduos visitantes del rey es Martínez Campos. En una de esas visitas, la reina María Cristina le dice que está embarazada a Martínez Campos. En 1887, la situación en Cuba ya es muy, muy rara, muy extraña. En el malecón de La Habana, los independentistas cubanos ya no se escondían para decir que lo que querían era la independencia para Cuba. Debo decir también que en este momento en Filipinas se inicia la insurrección en la isla de Joló por parte de los moros. Luego, fíjense ustedes la situación española en ultramar. Por una parte Cuba y por otra Filipinas. En 1890, un capitán de navío norteamericano, Alfred Maham, escribió un libro muy importante para los Estados Unidos. El libro se titulaba La influencia del poder marítimo en la historia. ¿Cuál era la síntesis del libro? Si nosotros dominamos los mares, dominamos el comercio mundial. Y eso es lo que les interesaba a los Estados Unidos. Dominar el comercio mundial. Nada más. A partir de este momento, los norteamericanos deciden organizar una marina de más de 25.000 hombres. Deciden también la construcción de 60 destructores y 20 balsas artilleras flotantes.
además de que a continuación se inicia la construcción de los grandes acorazados americanos. En Europa, para que nos hagamos una idea general, las grandes potencias europeas destinaban una media de alrededor del 10% de su presupuesto para sus marinas de guerra. España dedicaba aproximadamente del 3 al 4% de su presupuesto. Debo decir que en este momento los Estados Unidos, que han terminado la famosa guerra contra los indios, la conquista del oeste, etc., ¿cuáles eran sus límites? Los límites estaban por el oeste, el Pacífico, y allá lejos, un archipiélago llamado Filipinas, que era una cabeza de playa excelente para saltar al continente asiático. Y por el este, el Golfo de México, con una isla de Cuba, desde la cual pudieran también saltar al subcontinente americano. Desde el punto de vista comercial, si ustedes quieren. Bien, esta era la situación, como he dicho, en 1890. En 1892, José Martí, que era hijo de valenciano y de Canaria, resulta que crea en Nueva York el Partido Revolucionario Cubano y pide a todos los exiliados cubanos que aporten dinero para iniciar la tercera y última y definitiva guerra de sublevación contra España. Era en España el ministro de ultramar el señor Antonio Maura, y Antonio Maura, con cierta cabeza, elabora un estatuto de autonomía para Cuba muy amplio, en el que España prácticamente a España le quedaba poco, a la península, pero era un estatuto de autonomía muy importante. Como consecuencia de que Cánovas y Sagasta se niegan en redondo a admitir eso, dimite y le sustituye el señor Abarzuza y hace un mini estatuto que era tan mini que naturalmente hasta Cánovas lo admitió. Pero se cogió ese estatuto de autonomía y se guardó en un cajón. La tesis de Cánovas, quiero leérsela a ustedes, la tesis de Cánovas para Cuba era la siguiente. Siempre que en un día desgraciado en la isla de Cuba se empeñe una lucha entre peninsulares e isleños, la victoria será siempre de los que pesan más, de los que son más, de los que más ríos de sangre puedan derramar y de los que más tarde o más temprano han de extinguir toda resistencia por la mayor fuerza física y aun por la mayor fuerza moral. Es decir, don Antonio Cánovas no veía otra solución para Cuba más que la de la fuerza, ninguna otra. En relación con el aislamiento internacional de España, que era real y auténtico, escribió lo siguiente: digo a los que se lamentan del aislacionismo internacional en que España vive, que las alianzas o las relaciones políticas de las naciones impotentes nada en los anales de los pueblos representan. O sea, España debía estar muy bien si no tenía ninguna alianza con ninguna de las grandes potencias europeas. Con todos estos antecedentes, el 24 de marzo, del año 1895, al grito de Baire, se inicia la tercera y definitiva guerra en Cuba. En toda la isla, a lo largo y ancho de toda la isla, se alzan pequeñas partidas de 50 a 100 hombres, y especialmente en el este de la isla, como la Primera Guerra, en la Sierra Maestra de Cuba. Pero fue a todo lo largo de la isla. Era capitán general de la misma el general Calleja. Y el general Calleja pensaba que con sus 15.000 hombres y guardias civiles podría sofocar la rebelión. Inmediatamente se ve desbordado. Y entonces, ¿qué hace el gobierno español? Nombrar a Martínez Campos capitán general de la isla de Cuba, gobernador de la misma y general en jefe de las operaciones militares. No dividió el mando. Pero además yo tengo que añadir lo siguiente. Fue, en mi opinión, el segundo gran error de Martínez Campos. Debo añadir lo siguiente, que es que Martínez Campos tenía en este momento 64 años. Con 64 años en aquel tiempo, cualquier persona se consideraba ya un anciano. Tan anciano que Martínez Campos coge a sus dos hijos más pequeños, a Miguel y a Pepe, eran tenientes de caballería, y se los lleva como ayudantes de campo.
a Cuba. Cuando llega Martínez Campos a Cuba se encuentra con un aspecto desolador. Los rebeldes cubanos dominan prácticamente la totalidad de la isla de Cuba. Martínez Campos no va a hacer las famosas reconcentraciones, es decir, no va a vaciar los campos de ancianos, mujeres y niños para que no puedan ayudar a los rebeldes y meterlos en las ciudades para que hacinados puedan morir por enfermedades y hambre. Y entonces el 25 de julio de este año, del 95, le escribe a Cánovas una carta diciéndole muchas cosas de lo que está pasando en Cuba, de Cuba, su actuación en Cuba, y le añade lo siguiente: solamente hay en España un soldado, que es el general Weyler, que no tiene inconveniente en acabar con la sublevación en Cuba, o no tendría inconveniente en acabar con la sublevación en Cuba. Pues bien, el señor Cánovas, hasta enero del año siguiente, del año 97, no le ordena a Martínez Campos que ceda el mando en el segundo cabo de la isla, el general Sabas Marín. Y en febrero llegó Weyler a la isla. ¿Qué habían hecho los norteamericanos hasta este momento? Esperar desde la insurrección de los cubanos tras la llegada de Martínez Campos, porque sabían cuál era la actitud de Martínez Campos respecto a la sublevación, de acuerdo con la primera guerra larga de Cuba, de cómo había actuado Martínez Campos. Y cuando llega Weyler, ya concretamente el señor Olney, que es el secretario de Estado del presidente Cleveland, demócrata, reconoce por parte de las dos cámaras norteamericanas, representantes y senadores, que los rebeldes cubanos tienen derecho de beligerancia. ¿Qué era esto del derecho de beligerancia? Que tenían derecho a actuar contra las tropas, a luchar contra las tropas españolas para conseguir la independencia. Era la primera vez que sucedía esto en Cuba. Pero por otra parte, le escribe una carta al gobierno español para decirle, el señor Olney, que dejando al margen y que sin menoscabar la soberanía de España en Cuba, que lo que tenía que hacer España era la autonomía, una amplísima autonomía a Cuba. Naturalmente, los gobiernos, los políticos, no hicieron nada al respecto. En la prensa norteamericana, la prensa norteamericana estaba desde primeros de los años 90, apareció lo que se denominó la prensa amarilla. Esa prensa amarilla estaba liderada por dos personajes, Hearst y Pulitzer. Hearst dominaba el Journal y Pulitzer dominaba el World. ¿Qué era la prensa amarilla? La prensa sensacionalista. Lo que quería era vender cuantos más números de periódicos mejor para hacerse millonarios, a base del sensacionalismo más brutal, manipulando la verdad y diciendo todas las mentiras que fuesen necesarias. Claro, con la llegada y con las reconcentraciones que va a iniciar Weyler, es decir, vaciar los campos de ancianos, mujeres y niños y meterlos en las grandes ciudades, se van a poner pues a insultar a los soldados españoles, al gobierno español, etcétera, etcétera. En la primavera de 1896, Weyler cuenta ya con 140.000 soldados en Cuba, que era una cifra muy respetable. Claro, hay que tener siempre en cuenta una cosa, que en Cuba los soldados hay que quitar siempre un 20% que estaban siempre enfermos y morían por enfermedad en Cuba. Cánovas, viendo la situación bastante difícil y complicada, preparó un documento aquí en Madrid que lo firmó para que lo firmara la reina María Cristina, la regente, y para que lo firmaran todas las grandes potencias europeas, pidiéndoles a los Estados Unidos que no interviniesen en Cuba. ¿Qué ocurrió? Pues que el embajador inglés en Madrid se enteró de la existencia de este documento y se lo dijo al norteamericano. Y el norteamericano le dijo al gobierno español que como ese documento fuera firmado por las potencias europeas, que España se atuviera a las consecuencias. ¿Qué hizo Cánovas? Retirar el documento y no sacarlo. Hasta ahí llegaba nuestro aislacionismo internacional. Además, había que tener en cuenta que en esta década de los 90, los Estados Unidos se estaban convirtiendo en la primera potencia industrial del mundo. En la primera, mucho más que Gran Bretaña. Bien, en enero de 1897, le puedo decir que en Filipinas la insurrección ya no solamente estaba en la isla de Joló, sino también en las de Mindanao y Luzón.
Es decir, la insurrección en Filipinas ya aumentó. En enero de 1897, como consecuencia de las elecciones norteamericanas, es designado el presidente McKinley como presidente de los Estados Unidos para sustituir a Cleveland. McKinley no era tampoco intervencionista, pero va a estar muy presionado por la prensa amarilla de los Estados Unidos, que siguen insultando a Weyler y poniéndola verde en esa prensa. Antonio Maceo, frente a las tropas de Weyler, muere. Es un golpe importante para los rebeldes cubanos. Y en 1893, en 1879, 1897, perdón. Debo decir que en mayo el gobierno ya tiene prácticamente allí en Cuba casi 200.000 hombres. Le dice al gobierno español, el señor Weyler, al Weyler, que media isla ya está pacificada, desde el Pinar del Río hasta la trocha de Júcaro a Morón. No era exactamente así, porque todavía quedaban partidas de rebeldes cubanos en las provincias de Pinar del Río, en La Habana y Las Villas. Partidas de 500 a 600 hombres. Esto, al día siguiente de llegar este comunicado al gobierno, el señor Sagasta, que se lo pasan, dijo exactamente lo siguiente. Después de haber enviado 200.000 hombres a Cuba, de haber derramado tanta sangre y gastado más de 1.000 millones de pesetas, resulta que aun admitiendo que la isla esté pacificada en su mitad, que es mucho admitir, de la otra mitad no son dueños nuestros soldados más que del terreno que pisan. Naturalmente, esta declaración fue volteada por la prensa amarilla norteamericana. Y por otra parte, el cónsul francés en La Habana comunicaba a su gobierno, al gobierno francés, lo siguiente. No es posible hacerse idea de la miseria que reina en el interior de la isla. Los habitantes reconcentrados viven hacinados como si fueran ganado en un estado de indigencia inconcebible. La mortalidad en estos núcleos es cercana al 60%. El 8 de agosto de 1897, como todos sabemos, el anarquista Angiolillo asesina a Cánovas en el balneario de Santa Ágata en Guipúzcoa. Estaba tomando allí aguas y le asesina. ¿Y entonces qué ocurrió? Que naturalmente el único respaldo político que tenía Weyler en Cuba ha desaparecido. Con este motivo, la prensa amarilla se vuelca de nuevo contra Weyler y estamos hablando de agosto, fíjense, del 97. Pues bien, hasta octubre del 97, la reina María Cristina no consigue que Sagasta se haga cargo del poder. ¿Y por qué no lo consigue? Pues porque Sagasta es un hombre ya con 73 años y ya era un hombre muy mayor y no quería hacerse cargo en estas circunstancias del poder. No obstante, la reina consigue que Sagasta, en fin, acceda. Frente digamos, al axioma de Cánovas, hasta el último hombre y hasta la última peseta en la guerra de Cuba, Sagasta va a decir ni un hombre más ni una peseta más. Y lo primero que hace el Consejo de Ministros que convoca es relevar a Weyler y lo releva por el capitán general Blanco, que va a Cuba a relevar a Weyler. A partir de octubre de este año, del año 97, Canalejas está de visita en Nueva York. Y en el puerto de Nueva York ves juntos en el puerto los acorazados americanos. Y hace este comentario, Canalejas. Uno solo de esos buques basta para deshacer a toda nuestra marina. Después de 20 años de inacción total por parte de los gobiernos españoles, estamos hablando desde la paz del Zanjón, del 68 hasta ahora, total inacción por parte de los políticos españoles sobre Cuba, deprisa y corriendo, el gobierno Sagasta aprueba 3 reales decretos. Por el primero, resulta que le va a dar una amplia autonomía a Cuba. España solamente se va a quedar con el tema de exteriores y defensa. En segundo lugar, va a dar a los cubanos los mismos derechos que a los españoles, de acuerdo con la Constitución de 1868.
Y en tercer lugar, va a permitir que los cubanos se autogobiernen votando con 2 cámaras representativas. Todo esto estamos hablando del 22 de noviembre del año 97. Ya era demasiado tarde, claro. Pero en fin, había una oportunidad. Canalejas, cuando regresa a la península de Nueva York, del viaje a Nueva York, le comentó también a Sagasta, al presidente del gobierno, lo siguiente: la destrucción de la riqueza, el exterminio de la población rural, en suma, la obra de Weyler nos han hecho allí, en Cuba, aborrecidos. A finales de 97, con el motivo de la posible autonomía para Cuba, el presidente McKinley suaviza su actitud hacia España ante las 2 cámaras en el mensaje de fin de año. Y todo el mundo se quedó tan contento pensando que podía haber una solución para el problema de Cuba y que los americanos no iban a intervenir en la isla. Pero ¿qué ocurrió en Cuba, en La Habana en concreto, unos días más tarde? Creo recordar que fue en la fiesta de los Reyes, en la Pascua Militar. Unos oficiales españoles en Habana entraron en 3 periódicos cubanos y los destrozaron. Naturalmente, eso fue el detonante para que, de nuevo, la prensa amarilla presionase a McKinley para que actuara en Cuba, porque el gobierno español y el gobierno español en Cuba no eran capaces de dominar a los militares españoles. Con este motivo, McKinley, ¿qué hizo? Desplegar a buques de su escuadra en el Golfo de México y mandar al acorazado Maine a La Habana. ¿Pero qué hizo además? Fíjense en la operación: mandar al acorazado Elena a Lisboa. Es decir, ojo, que yo amenazo a los 2 sitios. Como respuesta a esta actitud, el gobierno español envió al crucero Vizcaya a Nueva York, que no era un gesto que no sirvió para nada, como es natural. El 15 de febrero del año 98, como sabemos, el Maine vuela por los aires, mueren 264 marineros americanos, se crean las 2 comisiones famosas, la americana y la española, la cubana o la española, no se ponen de acuerdo, aquello había sido un acto de guerra español, y en el mes de marzo McKinley pide a España 3 cosas. El presidente McKinley: 1, que se pague a las familias de los marineros americanos las correspondientes indemnizaciones y además el importe del Maine. En segundo lugar, cese inmediato de las hostilidades en Cuba. Y en tercer lugar, inicio de las negociaciones para la independencia de Cuba bajo la supervisión norteamericana. A todo esto se negó el gobierno español y en una especie de, no sé cómo denominarlo, delirio, no sé, una especie de delirio patriótico exacerbado, la prensa española comenzó a decir: ¿por qué no podemos luchar contra los Estados Unidos? Vamos a luchar contra los Estados Unidos. ¿Pero por qué? Rememorando glorias antiguas de los siglos XVI y XVII, llamaban a los norteamericanos cerdos, tengo por aquí anotado algo más, pueblo de bandidos, escoria de la humanidad. La prensa española. La reina, María Cristina, viendo que la situación era desesperada, acudió a su tío, al emperador de Austria-Hungría, para tratar de que intercediera, y lo mismo hizo con el Papa León XIII, con los 2. Ninguno de los 2 pudo hacer nada. En un último intento, los embajadores de las 6 grandes potencias europeas, en las que no estaba España, redactaron en Washington una carta pidiéndoles a los Estados Unidos que por humanidad, por simple manera, no declararse ni interviniesen en Cuba. Y finalmente, el presidente McKinley envió a un emisario personal a Madrid para decirle al gobierno español que vendiese a los Estados Unidos la isla de Cuba por $300 millones y a cada uno de los miembros del gobierno les daría $1 millón. Naturalmente, el gobierno se negó
Y McKinley lo que hizo fue que el 18 de abril consiguió que las dos cámaras norteamericanas le dejaran las manos libres para actuar como quisiera en Cuba, la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores. Con este motivo y con la situación creada ya, que era inevitable la guerra, el 23 de abril de este año España declaró la guerra a los Estados Unidos y el día 25 de abril los Estados Unidos le declararon la guerra a España. ¿Cuáles fueron, en mi opinión, las razones del desastre? El título de la conferencia, los antecedentes. Pues yo debo decir, en mi humilde opinión, que fueron 6 u 8. En primer lugar, el egoísmo de los gobiernos españoles. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Con Cuba. De Cuba no se sacaba más que beneficio. Y además, las grandes familias españolas tenían intereses muy importantes en Cuba. Empezando, por ejemplo, por el señor Romero Robledo, que tenía 3 ingenios en Cuba. Era dueño de 3 ingenios allí. Se llamaban ingenios a las plantaciones de caña de azúcar. Desde 1878, desde la Paz del Zanjón, la inacción de los gobiernos españoles, de los políticos españoles sobre Cuba. No hicieron absolutamente nada por mejorar la situación en Cuba. Lo intentó Antonio Maura y ya hemos visto lo que pasó. No tener en cuenta las viejas reivindicaciones norteamericanas sobre Cuba, desde el año 1823 como mínimo. Ni tampoco tener en cuenta una causa más, que los Estados Unidos se estaban convirtiendo en la primera potencia del mundo, la primera potencia industrial del mundo. Otra razón más, la actuación de la prensa amarilla norteamericana sobre los presidentes norteamericanos y sobre todo sobre la opinión pública norteamericana, que se la ganaron. La represión, la fortísima represión de Weyler sobre Cuba. Esto para mí es evidente. No es por menospreciar al general Weyler, pero fue la realidad, claro. No quería, tenía un respaldo que era Cánovas, pero no se daba cuenta que la República del Norte estaba viéndole como le estaba viendo. Muy mal. El aislamiento internacional de España fue otra razón. Y finalmente, pues que siempre hemos llegado tarde en algunas ocasiones. El día 1 de enero del año 98 se pone en funcionamiento la autonomía para Cuba y a continuación viene lo del Maine y con eso ya pues se terminó. Estos son los antecedentes del desastre de la guerra de Cuba, en mi opinión. Muchas gracias por su atención. En primer lugar, mi coronel, enhorabuena porque es una conferencia magnífica y lo digo de corazón. O sea, nunca había yo recibido una lección magistral sobre este tema y tú nos la has dado. Antes olvidé decir que el coronel, dentro de su ámbito intelectual, porque hizo un recorrido de su carrera militar, ha sido primer presidente y fundador de la Asamblea de Militares Españoles. Escritores españoles. La Asociación de Escritores Españoles. Aquí tenemos un digno representante también. Y en segundo lugar, también creó la Academia de las Ciencias y las Artes. Es decir, que aquí se demuestra que ha estado siempre realizando esta labor intelectual que ahora mismo nos acaba de hacer una magnífica demostración. Tengo que añadir al tema tan interesante que nos ha tocado 2 cosas. A España, aunque éramos una potencia de segundo orden, todavía nos querían una potencia. Y un ejemplo es el vapor Vinicius, que era un buque pirata que cogió un barco de la Virginius, que cogió pues un patrullero español, Virginius, y trincaron a todos y los juzgaron como piratas y los ejecutaron a todos. Y Estados Unidos tuvo que comer, como se dice en Ferrol, miñoca y se aguantaron. Es decir, que todavía... En segundo lugar, cuando has relatado cuando el crucero Vizcaya va a Nueva York e intercambio de visita de cortesía con el Maine, el comandante del crucero, capitán de navío Ulate, le da la siguiente orden a su segundo. Segundo, voy
a cumplimentar a las autoridades locales. Las cosas no estaban muy bien. Si en una hora no he vuelto, abres fuego. Eso era mandar. Eso era mandar. Muy bien, pues siempre es tradición, después de una conferencia, y más como esta tan interesante, que haya un turno de preguntas. Entonces, mi coronel, si te parece bien, damos lugar allí, la última fila. Mi coronel, a tus órdenes, almirante. Muchísimas gracias. Extraordinaria presentación, he aprendido muchísimo. Y lo que voy a comentar, la mayoría no va a estar de acuerdo conmigo, soy consciente, pero también es verdad que la pregunta inicial de cómo hemos llegado hasta esto, bueno, no me he presentado con el Vara de Rey del Ejército del Aire. Tengo la costumbre de levantar el vuelo, coger panorámica para los grandes problemas, solucionarlos con soluciones simples. Y la frase que no van a estar de acuerdo conmigo es que un masón, como se dice, no puede ser masón y católico a la vez. Yo voy más lejos y digo que no se puede ser masón y español a la vez. Y esto lo explico de la manera que hay un grupo de protagonistas que nos ha contado mi coronel, que para mí van todos en el mismo barco. Y hablo de Canalejas, de Sagasta, de Blanco, o sea, militares incluso, que tenían mando en ese momento, de McKinley, que McKinley sí que estaba completamente por ir a la guerra y lo dijo claramente el 10 de diciembre del 97, e incluso del embajador Wood, el que vino aquí a Madrid un mes antes de matar a Cánovas, sin matar a Cánovas porque le dijo o nos obedeces o te matamos, y al final lo hizo. Lo que intento decir con esto es que realmente discrepo en el punto de que sí que funcionó la táctica de Weyler, y tengo las pruebas de las cartas personales de General Barderri cuando decía claramente hemos llegado a un acuerdo, me voy ya para casa, quiero ver a mi nieto, esto está solucionado, se va a firmar el acuerdo. Pero en aquel momento es cuando efectivamente McKinley, con toda la prensa amarilla y el Maine, todo esto, forzó a España a que ese acuerdo no se firmase, y como Cánovas iba adelante, pues lo acabaron matando, porque Angiolillo, el anarquista, realmente venía con dinero fresco de París, de la masonería precisamente. Lo que quiero decir con esto es que realmente lo que nos está pasando ahora, cómo hemos llegado hasta esto, no se puede ser masón y español a la vez. Se puede tener un carnet de identidad que diga que eres español, pero no en el corazón. Y ahora tenemos otra vez la masonería en el gobierno. Y eso es lo que a mí me da solución, levantando el vuelo para entender muchas fases de la historia de España. Muchas gracias, mi coronel. Sí. No sé si te he entendido bien porque yo estoy un poco teniente, ¿sabes? Que la obra, o sea, que Weyler lo hizo bien, has dicho. Sí. Los coroneles que fueron con Weyler, estaba el general de Rey, ellos hicieron un trabajo totalmente contra la logística americana durante 3 años y fueron poquito a poco con las trochas y todo aquello acabando con el problema. De hecho, Sí. yo creo que se llegó a una solución con aquel acuerdo borrador que hubiera sido realmente el final del problema, pero como los americanos dijeron sí o sí vamos a ir a la guerra si no conseguimos que la logística que estamos apoyando a la guerrilla funcione, y como se cargaron, perdón por la expresión, a todos los cabecillas como Martí, Maceo, etcétera, pues al final tuvieron que ir a la guerra. Pero es que esta frase de vamos a ir a la guerra la dijo McKinley el 10 de diciembre del Congreso Americano del 97, la repitió el embajador en Madrid a Cánovas, vamos a ir a la guerra como no retires esto, y Cánovas no cedió y lo mataron. Entonces, efectivamente, entró Sagasta, que yo dudo que Sagasta no quisiera entrar, porque Sagasta realmente, cuando hizo ese mensaje Sagasta diciendo que realmente se estaba perdiendo la guerra, que nos estaban engañando, era desinformación, estaba jugando con la masonería, estaba yendo al objetivo final, que era quitarnos a Cuba. Por eso me duele tanto que todos estos que decían que eran españoles realmente estaban jugando con la masonería contra España. Estoy de acuerdo contigo, Carlos. Fíjate que cuando yo he comentado que aquellos oficiales españoles que entran en 3 periódicos de La Habana, ¿sabes por qué protestaron y por qué hicieron eso? Pues porque estaban de acuerdo con la actuación de Weyler y no estaban de acuerdo con la nueva política de Sagasta. Es decir, Weyler fue una persona que, claro, a base de dar estopa, vulgarmente hablando, pues naturalmente los militares españoles allí en la isla estaban muy contentos. Pero claro, no tenían en cuenta, Weyler, ni Cánovas tampoco lo tuvo en cuenta, el hecho de que los de arriba estaban ojo a visor y sabían naturalmente cómo podía actuar, hasta qué punto podía actuar Weyler en este sentido. Cuando Weyler pierde el respaldo político, que te vuelvo a repetir, de Cánovas, Weyler se viene abajo. Weyler se viene abajo y naturalmente Sagasta la destituye.
Tienes razón. Y la masonería actuó de forma evidente, como dije al principio. No sé qué poderte contestar. No, sí, yo admiro muchísimo toda la información y era simplemente un matiz porque a mí me ayuda a comprender cómo hemos llegado hasta aquí, por eso, tantas veces. Y simplemente un detalle, cuando la batalla de Alcaney, aquellas 9 horas de defensa de Alcaney, Ahí ya no, sí, eso está aquí, pero no he llegado a sí, sí, no, pero un detalle que habrá gente que pueda pensarlo y alguno pueda aportar algo más. Si el general Baradere llega a tener un mínimo refuerzo en lo que estaba haciendo, Shafter lo confesó en sus memorias, hubiéramos ganado y los americanos hubieran ido porque estaban perdiendo la guerra aquí en primer día. Sí, sí, Entonces, sí. hubiera valido todo lo que está haciendo Weyler, lo que participaron los 4 coroneles que llegaron en el 95. Quiero decir que realmente no estuvimos tan lejos, pero al final la columna Ascario no quiso llegar, yo creo que no quiso llegar y es mucho decir, ya lo sé, porque tenía 1000 kilómetros por delante, pero tenía una semana. En fin, muchísimas gracias, mi coronel. Para apostillar un poco, la inmensa mayoría de los presidentes de Estados Unidos eran masones, empezando por el propio Washington. Y en Washington, D.C., dicen ellos, hay un monumento inmenso a la masonería. Allí lo tienen, pues, prestigio. Y lo que has dicho de que estaban a punto de retirarse el general Shafter, que era el que mandaba las fuerzas terrestres norteamericanas, era un hombre que pesaba 160 kilos. No podía montar a caballo, lo tenía que llevar una carreta. Justo el día antes de la salida, triste salida del almirante Cervera a la mar por impulso del general Blanco, y antes, orden del general Blanco, Shafter iba a decir que se retiraban porque tenía a la mitad de sus fuerzas enfermos de fiebre y la resistencia heroica de los militares españoles, inclusive Mar del Rey, pues le estaban causando unas bajas impresionantes, se iban a ir. Y mira por dónde tuvimos la mala suerte de que a Cervera, siguiendo órdenes de Blanco, sale la mar ese día. Y ahí se acaba la historia. Fue mala suerte. Capitán de navío Blanco, No, que sabe muchísimo de esto. Yo estoy muy de acuerdo con el coronel, porque en ese debilitamiento de Vara del Rey está el reembarque de la marinería de la escuadra, que Bustamante muere, que viene de ahí la pelea siempre Cierto. de los Cervera con los Bustamante por culpa de esto, ¿no? Pero yo me eduqué en la guerra de Cuba, porque a mí me educó un abuelo que salió a nado en el combate de Cavite y una abuela nacida en Santiago de Cuba que se murió en Ferrol con 80 y muchos años, pero cubana perdida. Su cuñada mayor, porque todas las guerras coloniales han tenido un componente, coloniales no, porque lo de colonias a mí no me gusta nada en España, pero todas tienen un componente de guerra civil. El hermano mayor de mi abuelo, que fue el último jefe de Estado Mayor de la Armada de Alfonso XIII, se casó en Cuba cuando era alférez de navío con una cubana, doña Matilde Rodríguez, y mi abuela, que era la cuñada pequeña, a la cuñada mayor le llamaba la insurrectona, porque enseguida, porque los dos hermanos de la tía Matilde se quedaron a servir al gobierno cubano y ya estaban proscritos en la familia. Quiero decir que el ambiente era terrible. Yo la composición del hogar que hago, que está muy cerca de la que ha hecho el coronel Vara del Rey, es que Baylor había ganado la guerra y por eso se meten los americanos. Pero hay mi pregunta al coronel, porque no quiero dar una conferencia paralela, ni mucho menos, ¿qué es lo que hacía tu amigo, el que escogiste? No te oigo. Bueno, ya después te lo digo a la salida. Mi pregunta es que, ¿y qué hizo la prensa española? La prensa española. Prensa española. ¿Qué hizo? Engañar a los españoles. Claro. Me parece que lo he insinuado, ¿verdad? Sí, sí, sí. En una especie de delirio de grandeza imperial. El contratorpedero terror que tiene aterrorizados a los norteamericanos en el Golfo de México. Tal. Y eso los oficiales lo sabían. Hay un dato muy curioso. El primer álbum de el Fighting Ship de James se publica en el 97. En el 98 todos los oficiales del mundo sabían cómo era cada escuadra del mundo. Y es que parece que nuestros oficiales eran ignorantes y no sabían lo que tenían los norteamericanos, ¿comprendes? Eso a mí, como se dice en buen ferrolano, me quita de quicio. Bueno, pues ahora resulta que hay, se lo he dicho al almirante, hay en Internet una especie de 3 declaraciones, unas declaraciones de unos señores que yo no los conozco. Uno está en Cartagena y es militar. Bueno, no hables de ese libro, no vale, se acaba de morir además. Listo. No, es un blog en YouTube. Sí, no, pero es el libro del No. de pasar por nieto de, el nieto de Isaac Peral.
que se hace llamar fulano y Isaac Peral, se lo ha metido en el apellido. Bueno, pues están poniendo verdes al almirante Montojo y al almirante Cervera. Exactamente. Claro, yo me quedo sinceramente asombrado. Todo es una maniobra masónica de Sagasta y Cervera... ¿Cuál ahora? No, lo que dicen eso Sí, es que todo es una obra masónica sí, de Sagasta. sí, Que sí. meten el ajo a Cervera. Sí. Y Cervera va con pinchado con Sagasta para hacer buen. Lo cual es no haber leído los papeles de la mente de Cervera, porque en Cabo Verde queda muy claro cuál era el pensamiento de Cervera y lo que querían hacer. Y lo que querían hacer sus mandos, que dice, si hacemos el sacrificio de irnos a Las Palmas, que es lo que queremos, que es lo correcto, Sí. sobre no ser comprendidos por nuestra patria, vamos a ser escarmiados nosotros y nuestras familias durante generaciones, por cobardes, por no ir a la guerra. Pero sabían que iban al sacrificio, todos sabían perfectamente que iban al sacrificio. Bueno, yo recuerdo en una anécdota del almirante Cervera, poneros los trajes de gala. Claro. Vamos a morir y por lo tanto, por España, nos ponemos de gala. O sea, lo sabían de sobra. Lo que pasa es que Pero ahí está la discusión. Cervera, como estamos en familia, somos muy poquitos y aquí no. Cervera, vamos a ver, no se puede predicar a la juventud el ser desobediente con el mando. El día de Trafalgar, el 21 en de octubre de 1805, de los 5 almirantes ingleses que habían alta mar mandando escuadras, 3 tenían consejos de guerra por desobediencia. Y uno, que era Collingwood, tenía 2. Porque encima le había pegado a su jefe de escuadrilla, pero le había zurrado y salió absuelto. Y esto, si lo cuentas con gente joven, parece que estás llamando a la sublevación. Sí. No se puede conseguir. Pero en el nivel de decisión, en el nivel ya, nosotros cuando durante la democracia, teníamos una ley orgánica de la Armada que había el nivel del mando y el nivel político. de 1970. Eso es. Y el nivel político tiene que tomar unas decisiones. Y no se puede echar para atrás en los momentos trascendentales, que es lo que nos pasó a nosotros. Y tú tienes que decir, no salgo a la mar. Yo no llevo a 1.500 hombres a morir porque usted me lo manda. ¿Por qué mandan al Marqués de Peñaplata, al general Blanco? Porque las ordenanzas de la Armada de toda la vida, desde 1792, la Marina, que por eso fue muy antipática en América, dependía directamente de su ministro, nunca dependía de los virreyes ni de los capitanes generales. Y por eso, pero ¿por qué no le dicen al ministro de Marina, don Ramón Auñón y Villalón, que era tan bajo y chiquitín, que le debían llamar don Ramín, Auñón y Villalín, que mande a Cervera a salir a la mar, que lo tienen al lado, está en el mismo despacho? Oye, dile a Cervera que salga. No, vamos a darle el mando a Blanco y que Blanco los haga salir a la mar. ¿Por qué? Porque si mandan al ministro, es el gobierno de España el que ha mandado a salir a la mar. Mandando al capitán general de Cuba, el gobierno... Se quitaba del medio, sí. Y al final, ¿cuál es la verdad del pueblo? Que los políticos salen siempre de rositas. Pero, ¿qué te he dicho yo? A ver, me lo cuenta. La inacción de los políticos españoles desde la paz de Zanjón. No, pero sobre todo salen de rositas, nadie les exige nada. Sí, ¿Quién claro, claro. Nada. En cambio, Cervera tuvo un consejo de guerra. Sí. Del que salió absuelto. Porque fue un cuco. Porque todos sus papeles se los mandaba a su primo, el notario del puerto de Santa María, que se llamaba Espotorro, y dijo, que tú a las 13 horas del día 22 me mandaste esto, que tú en la Junta General de Almirantes dijiste esto. Y entonces el tío, pero a Montojo, como era un mala fe, se llevaba a morir con el general Agustín, que era el capitán general de Filipinas, dicen que se había retirado delante del enemigo y lo condenan y le hacen pasar un calvario. Total, que al final, políticos y prensa, que fueron los culpables, y aquí solo se habla de Cervera, de Montojo. No, pero si lo llego a saber, Pepe, yo me había preparado el tema de la Marina para haberlo, te lo he dicho. Pero pero no podía. Yo llegué hasta los antecedentes del desastre, nada más. No, pero mi tío mayor era de caballería. ¿Perdón? Se perdió una carga la guerra de África.
los políticos, Sagasta, y con Sagasta los demás compañeros suyos sabían que se iba a perder la guerra. Lo que pasa que él se vio mediatizado por la prensa, como tú muy bien has dicho. La prensa española influyó de tal forma en la opinión pública que se vio cogido y dice, si yo transijo y si yo devuelvo Cuba, si dejo Cuba y tal, se me va a tirar toda la opinión pública y cae todo el gobierno. Pero él hizo unas manifestaciones, al parecer, después de pasado todo esto, hablando con otros señores, y dijo, a nadie se le escapa que el pueblo español estaba convencido, la opinión pública estaba convencida de que íbamos a ganar. Los únicos que sabíamos que íbamos a perder somos unos 4 que estamos aquí sentados. Y eso era lo terrible. Pero él, en la opinión de muchos, y esto sería cuestión, claro, eso es a saber lo que podía pasar. Pero si Sagasta si se hubiera devuelto Cuba, si se hubiera dejado, si se hubiera vendido por los 300 millones o lo que sea, se hubiera salvado Puerto Rico y Filipinas. Sí. Esa es la opinión de muchos. No sé si hasta qué punto podría haber sido esto. Es elucubrar, no sirve de mucho, pero bueno, es una opinión que ronda por ahí. Las Marianas. Yo concretamente ya he dicho y lo repito, la culpa de todo esto, incluso cuando se inicia ya la guerra, la tuvieron los políticos españoles. Pero vamos, sin lugar a dudas. Y voy a decir algo más. Sagasta, todos sabemos que era masón. Pero fue peor, en mi opinión, la actitud de Cánovas. En mi opinión. Porque Cánovas, vamos a ver, Cánovas era el jefe del Partido Conservador. Y Sagasta era el jefe del Partido Liberal. Cánovas era el partido. Y vamos, nadie le podía toser a Cánovas en el partido. Aquí me refiero. Desde la Restauración, desde que se hace cargo del gobierno. No he dicho una cosa muy importante. Muy importante. Cuando se va el rey al Pardo, con motivo de que el doctor Camisón le dice al Pardo, resulta que allí en el Pardo, después de que Martínez Campos dice que va a apoyar a Sagasta, se crea o se acepta el Pacto del Pardo. El día 24 de noviembre del año 1885, Cánovas y Sagasta, en la presidencia del gobierno, se ponen de acuerdo en el Pacto del Pardo. ¿Quién había sido el incitador, el promotor del Pacto del Pardo? El rey. El rey. Que se lo dice también, o sea, esto se lo dice a Cánovas. Quiero que te pongas, porque él había estado en Inglaterra y sabía cómo funcionaba el bipartidismo, la alternancia en el poder, la famosa alternancia. Y quiero que se lo digas a Sagasta y te pongas de acuerdo con Sagasta. Y llama a Martínez Campos y le dice, quiero que seas el valedor del pacto. Martínez Campos hasta en 3 ocasiones, la noche del 24 de noviembre del año 85, fue a presidencia del gobierno a ver cómo iban las conversaciones, porque se encerraron los dos, Cánovas y Sagasta. Es decir, hasta 10 años después de la paz del Zanjón, no llegó el Pacto del Pardo. Y el Pacto del Pardo, que lo hemos leído muchos por historiadores, grandes historiadores, que en fin, lo llevaba aquí en la mente de Cánovas, es falso. No es así. Cánovas quería retener el poder como fuera. Por eso digo que Cánovas fue más responsable, si cabe, que Sagasta, de la situación en Cuba. Todo lo que tú digas. La media brigada Daván, cuando se levanta en el campo de Sagunto, le fastidia a Cánovas. Y eso lo dices en tu libro, pero te da vergüenza decirlo aquí. No, y entonces, lo he dicho, creo que lo he apuntado. Muy descafeinado. Sí. Y entonces Cánovas le coge ojeriza a Martínez Campos porque le ha pisado la manguera. Y ahí, de esas lluvias, vienen los lodos de después. Como lo dices en tu libro, yo me lo sé, porque me lo leí. Claro, pero debías decirlo para que la gente se entere. Bueno, yo creo que lo he apuntado por lo menos. Pero muy descafeinado. Hablando de los pactos de Cánovas y Sagasta, hay una anécdota que no sé si era cierta o no, pero creo que es conocida, que es cuando está Alfonso XII ya a la última con su tuberculosis a punto de liarla,
llama a la reina regente, le dice: Cristinita, cuando yo no esté aquí, las piernas juntas y de Cánovas a Sagasta y de Sagasta a Cánovas. Porque tenía el antecedente de su señora madre, que estando casada con un marido gay, tuvo 12 hijos. Isabel II. Milagro de la naturaleza. Bueno, pero ella no tiene la culpa, porque es que lo que le hicieron a Isabel II no tiene la Fue una culpa. faena. Es que, vamos, Tenía 2 primos y lo casan con el gay. voy a casar con el testubito de Hondo. Hay un librito que tengo yo en casa que es Todos los amantes de Isabel II. El último que tuvo fue su zapatero de París. Cuando vivía en el Palacio de Castilla en París desterrada, el Cordonnier era el que le hacía los zapatos, fue el último. Pero esa niña con 14 años la mandaron ahí a un palacio en manos del primero que fue que tiene plaza en Madrid. El general Bonito. No, fue don Salustiano Olozada. el primero. El Bueno. general Bonito vino detrás. Hay otra anécdota buenísima, es decir, cuando esta señora, nada más que tenía niñas, y por fin pare un niño, lo dijo Alfonso XII. Y este niño era hijo de un teniente de ingenieros. Voltó. Todos pusimos el todo. Y entonces ella llama al presidente del gobierno y le dice que me lo ascienda a capitán. Y el presidente del gobierno le dice que no puede hacerlo porque es una escala cerrada. Y cesa al presidente del gobierno. Entonces llama a otro presidente del gobierno, también militar, y dice que ascienda al padre de la criatura. El otro le vuelve a decir que no, y claro, ya cargarse 2 presidentes del gobierno era demasiado por un bebé. Así estaba en la época, bueno, el número de gobiernos que tuvo Isabel II, los 30 años que estuvo de reina, pues fueron unos 30. Aquí tuvimos un general moderado, palabra, que le dijo un ministro: antes me corta usted la mano. Pues, ay, señora, no se puede decir. Bueno, que la, ese decreto. Bueno, la mano no se la corto porque con esa mano yo la firme el decreto. así estábamos. ¿Te refieres a Narváez? A Narváez. Hay un librito, es muy poco conocido, pero está en la biblioteca de Le Mans. Yo lo leí cuando estábamos en el Almacón, que se llama Es la rivalidad entre Narváez y Espartero. Entonces es un fan de Espartero, Espartero es, y Narváez es todo malo, ¿no? Pero el libro lloras de risa con las cosas de Narváez. Tú sabes que fue Narváez el que dijo, no lo dijo el primero el conde de Romanones, lo dijo Narváez. Joder, vaya tropa. Eso lo dijo Narváez. Y le dijo el confesor: en general, perdona a todos sus enemigos de Europa. No puedo, los he fusilado todos. Mi abuelo Blanco fue cacique en Villaviciosa de Asturias del Partido Conservador, ¿no? Era el cacique del Marqués de Villaviciosa, que era don Alejandro Pira Limón, y mi abuelo, que era un honrado, pagaba, me parece que era duro de plata cada voto. Esto era normal. Tengo una anécdota que conozco muy bien de otra parte, que el voto se pagaba. No era ni peor ni mejor que ahora. Ahora se paga 400 euros. Otras cosas. No, ahora se 400 paga euros. como empleo, como no sé qué. 400 euros. 400 Pero el pueblo blanco, a sus hijos, que fueron 16 nada más, les hizo calar una idea. Todos los males de España vienen del Partido Liberal. Oye, si me permites, y ya que estamos hablando de anécdotas, hay una anécdota curiosa de Weiner. Weiner, al parecer, era muy tacaño, a lo mejor lo sabéis, ¿no? Era pequeñito. Cuidado. Cuando estaba allá en Cuba, se llevaba el bocata a su despacho y tal, envuelto papel de periódico y cosas de ese tipo. Y le recibió una carta de su hijo que estaba en Madrid, en el que le pedía 500 pesetas, porque aquí tenía que alternar, estaba estudiando y tal. Y entonces Weiner le contestó y le dijo: ahí te mando las 50 pesetas que le pides, y te recuerdo que 50 se escribe con un solo C. Muy bien. ¿Alguna pregunta más o alguna anécdota más? No. Anécdota, sí, es igual que la de Marcelino. Había un almirante retirado por la ley de hazaña, que el hijo era medio tontajo, y eran de Jerez. Y recién llegado a Madrid, el año 39, ve un coche por la calle y va a correo rápidamente y por telégrafo, le pone un telegrama al palo. Y esto lo escribimos porque él siempre decía: toda esta gentuza de telégrafo con toda una gentuza que no.
Y el de un día le preguntaba, pero, mi coronel, ¿por qué dice usted eso a la gente? Porque yo recién liberado Madrid, iba por la calle, vi un Forte del año 36 impecable y le puse un telegrama a Jerez a papá. Y ponía, coche ganga, gira 10.000 duros. Y mi padre me contestó, vaya usted al carajo, y esto no se cursa. Pues mi coronel, muchísimas gracias por la lección magistral que nos has dado, que no ha sido conferencia, ha sido una lección magistral. Hemos aprendido muchísimo, por lo menos yo, y te agradecemos muchísimo. Y que sepas que en el futuro contaremos contigo.